Bueno, pues Venta de Aires yo creo que es esa casa que hay en Toledo y que se abre al mundo, ¿no? Que se abre al mundo no solo para degustar la gastronomía, sino también para respirar Toledo, respirar el espíritu toledano. Yo creo que Toledo es un lugar mágico y en cuanto a institución toledana tan señera, tan arraigada en su historia, yo creo que se puede decir claramente que la Venta de Aires es también un lugar mágico. ¿Por qué puede haber magia? Pues aparte ya de por todos los componentes humanos, materiales, empezando por el sitio donde está. Es que hay que pensar que aquello era el circo, era un circo, era el circo de Roma. Se explica perfectamente la magia de la Venta de Aires como resultado de la suma de una serie de factores espirituales, emocionales, estéticos, culturales y materiales. Yo creo que es un sitio que tiene alma y tiene pues el alma de todos los clientes que han venido a lo largo de generaciones, todo el cariño de los toledanos. La Venta surge como una taberna que montan mi bisabuela Modesta y mi abuelo Dionisio. Montar una taberna para dar servicio a todos los trabajadores de la fábrica. Se servía fundamentalmente y prácticamente como cosa única pues un cocido diario en los días de trabajo, y algunos de los operarios lo que venían era con su propia comida y se les calentaba y tomaban la bebida, y fue una taberna exclusivamente de uso y algún viandante que pasaba y nada más. Ya en 1900 ya se pasa a convertir en venta, ya se amplían un poco los salones, se amplían las instalaciones y se hace una cocina muy toledana y muy casera. Ya entran otros platos donde se estofan las perdices, se hacen las tortillas y bueno, pues las cosas normales, los caracoles, lo que en aquel tiempo. Se instala un frontón y se ponen unos juegos que había en la época, pues la rana, los bolos y alguna cosa más. Y era un sitio lúdico y de distracción para los toledanos, pues pasar por aquí y hacer la merienda, que era lo que normalmente se hacía, sobre todo en los fines de semana. Y es a partir ya de 1915, entre 1915 y 1925, la Venta va cogiendo ya un prestigio de calidad, se va dando un servicio, ya se tiene una plantilla impresionante de 3 empleados, y ahí es cuando ya se desarrolla la parte gastronómica y se empieza a elaborar, armar los platos y dar un servicio a visitantes, ya incluso con reserva de mesas. Y entonces es el mundo de la política y la iglesia también, concretamente en la catedral de Ani, trae a gente a ver el circo romano y comer las perdices. Ya a partir del 25 el prestigio de la Venta pasa ya a un nivel nacional. Empiezan a venir figuras del mundo de las artes, del mundo de las letras. Ya llegamos al año de 36, donde la guerra, la Venta se mantiene abierta a duras penas, y mi bisabuela Modesta fallece en el 39, en 1939. Es entonces cuando coge el relevo, ya en 1940, cogen el relevo la segunda generación, formada por su hija, Carmen, que ya se había incorporado a ayudar unos años antes. Mis padres iban con mucha frecuencia a la Venta de Aires porque mi abuela materna, mi abuela Victoria, era hermana de Carmen, que era una de las, con Antonio, eran los dueños de la Venta de Aires. Empieza, como digo, mis bisabuelos con una taberna, luego pasa a mis abuelos, que ya van ampliando el restaurante, y por último mis padres, que ya tiene una ampliación, ya tiene una proyección internacional el restaurante. Son los 3 hitos más importantes. Aquí hubo 3 generaciones que fueron los fundadores, y nosotros en realidad somos la segunda generación que, digamos, gestiona el restaurante.
the Venta de Aires is full of memories from childhood. I was born in Madrid and spent a lot of my childhood in Toledo, in my grandfather Gregorio Marañón's cigarrero country house outside Toledo. And for us, the Venta was always almost like a second home. Es decir, yo desde que soy niño recuerdo que los domingos se bajaba a la Venta de Aires, a veces todavía, en los años primeros de mi infancia, en burra. Yo recuerdo haber estado aquí en una época en que yo era muy joven, venía a cazar mucho cerca de Toledo, en los alrededores. Luego ya más tarde se hacían las comidas en las propias cacerías, pero una época en que se hacían en restaurantes y yo me acuerdo de venir aquí. Eso me pasó que la primera vez que vienes a Venta de Aires recuerdas, yendo de la mano con tu abuelo, el olor a horno de leña, el olor a la famosa perdiz, y a día de hoy sigues entrando en el salón y dices qué rico, digo, huele cuando yo entraba con mi abuelo a comer perdiz al estilo toledano. Las familias toledanas en realidad tenemos siempre mucho vínculo con Venta de Aires, ¿no? Yo recuerdo de niña, ya mis abuelos venían a Venta de Aires, mis padres se casaron en Venta de Aires y bueno, ha formado parte de las celebraciones más importantes de la vida de mi familia. Aquí hemos hecho bodas a padres y a hijos. Pues sin duda uno de ellos es que yo me casé allí, pero no solamente ese, porque también allí celebramos primeras comuniones, bodas de mis hermanos. Es un recuerdo muy vinculado a mis padres. En las familias toledanas abrían la Venta de Aires, la abrían a su familia como si fuera su casa. Yo creo que los clientes son un valor aquí en Venta de Aires. Y la verdad es que por nuestra parte pues siempre hemos querido, tanto todo el equipo como yo, pues hacerles sentir como en casa, porque realmente es como nosotros nos sentimos, ¿no? Y también pues por ese respeto que tenemos a los fundadores de esta casa, como te he dicho antes, que nosotros queremos tener esa continuidad de sus valores, no solo de una buena gastronomía, sino de un buen trato, de una sencillez, de una autenticidad. Venta de Aires, con sus 125 años, es una gran familia. Muchos clientes venían con sus padres, con sus abuelos, entonces es un restaurante bastante familiar. Nosotros tenemos muchos clientes de Madrid que vienen a comer la perdiz o el cocido porque les recuerda su infancia, porque ya en su infancia pues venían aquí a las comidas familiares con sus abuelos, sus padres, en excursiones a Toledo. El cliente que tenemos es de repetir, cada vez que viene a Toledo pasa a vernos. Tenemos un cliente fiel. A mí me ha tocado el corazón totalmente, o sea, el gran cariño y el gran apoyo que hemos recibido de tantas personas, de tantos amigos y de tantos clientes. O sea, es sorprendente, mucho. La verdad es que sí, que estoy eternamente agradecida. No se iba a la Venta solo porque fuera un magnífico restaurante donde se comía muy bien, sino porque era un lugar donde mayores y pequeños eran recibidos siempre estupendamente, donde se podía hablar de todo, donde había un ambiente cariñoso, afectuoso, y donde te encontrabas, esto naturalmente ya lo digo pensando en épocas posteriores en las que ya no era un niño, pues con personas de toda condición, de toda ideología, de todas las profesiones. Pues la gente en Venta de Aires viene un poco buscando una experiencia satisfaciendo todos los sentidos, ya no solo el sentido de la vista, sino el sentido del gusto con nuestra gastronomía y también incluso tener una experiencia histórica y sentir ese ambiente inspirador que en Venta de Aires consigue. Every time I go there, I actually sort of feel I'm living history, and apart from the fact that the food and the wine is still as good as it ever been, and probably better. Bueno, la Venta de Aires es sin duda una de las grandes instituciones gastronómicas de Toledo. Queremos mantener esa tradición que siempre ha tenido la Venta y esa esencia, esa identidad gastronómica. Yo pienso que Venta de Aires es la cuna de la gastronomía toledana, ¿no? Es un restaurante que durante 125 años ha estado sirviendo en sus mesas los mismos platos, las mismas perdices.
hay una serie de recetas que son tradicionales, que han estado aquí desde el principio, con las cuales no podíamos ni jugar ni cambiar. Es una cocina muy tradicional, muy casera, con una buena calidad de producto, yo diría que excelente, y mucho cariño y mucho mimo. Los domingos siempre había, en la época en que yo era niño, y yo luego lo seguí hasta hace muy poco, un menú fijo. El menú fijo eran unas tortillas de patatas con huevos del propio cigarral que se hacían en casa, unas perdices que eran las que más éxito tenían, y después unas natillas. Bien, las perdices siempre recibían, también las tortillas de patatas, pero especialmente las perdices, los elogios de todos los amigos que venían invitados al cigarral, ya fueran extranjeros, nacionales. En Madrid siempre las perdices de esta casa tenían siempre un enorme éxito. Bueno, y yo siempre decía que era el secreto de cocina mejor guardado, porque las perdices venían de la venta de Aires. Bueno, yo creo que si por algo nos significamos es por nuestras famosas perdices de venta de Aires. A la venta de Aires se viene y se sigue viniendo a comer perdices. Por regla general, el cliente viene buscando la perdiz, el plato estrella de la casa. Y entonces, en aquella época, pues recuerdo que este era uno de los lugares de referencia para tomar una perdiz, ¿no? Que era un emblema de Toledo. Es que una cosa es una perdiz estofada, una perdiz a la toledana, y otra receta distinta es la perdiz venta de Aires. Es una receta exclusiva de esta casa que se lleva haciendo desde el principio. Entonces no tiene nada que ver ni con la perdiz en escabeche, ni la perdiz a la toledana, ni estofada. Sí, los clientes que hemos tenido aquí, pues es 1 o 2 veces en semana, y venían a degustar la crema de cangrejo, las famosas magras a caballo y las perdices. Y luego también el famoso mazapán de Toledo. Hay algunos platos de estos que no lo conocen y vienen a conocerlo porque se lo han dicho sus abuelos o sus padres de antaño. Obviamente los tiempos van cambiando y los gustos van cambiando, pero eso no quita de que tengamos clientes de toda la vida. Y además, cuando una receta tradicional está bien hecha, creo que gusta a todo el mundo, jóvenes y mayores. Aún así, nos sigue demandando el mercado, lo que nos demanda el mercado, cada vez viene más gente joven. Por las tendencias gastronómicas que tenemos en la actualidad, pues se procura buscar una presentación innovadora. Que aparte que bueno, que nuestra gastronomía es una gastronomía de calidad, de autenticidad, sencilla. Trabajamos con un producto de la tierra, autóctono de la tierra, el perdiz roja de los Montes de Toledo, que esos de aquí de La Mancha, que son buenísimos. Nuestro famoso cocido, pues los garbanzos son de Cabañas de la Sagra, de la comarca de la Sagra, que tiene una legumbre excelente. El aceite de los Montes de Toledo igual, pimentón de la Vera, azafrán de consuegra. Bueno, en la bodega de venta de Aires tenemos prácticamente todas las denominaciones de origen de España, pero sí es cierto que tratamos con un cariño especial el vino de la tierra, el vino de denominación de origen La Mancha, todo lo que es el vino de Castilla-La Mancha. The wine was brought up from a basement, the bodega, which is quite a small kind of wine cellar, which has existed there almost from the beginning of the venta, from way back in the beginning of the 20th century. And you can still visit it, and the wines are still there. There's a little table, very intimate table, but you've got to get on the right side of the owners to make sure you get a special visit, because otherwise you won't discover it. La venta de Aires, además de un magnífico restaurante que fue a mejor, un progreso constante, pues fue una institución cultural. Yo creo que ha sido una referencia, yo diría casi más que gastronómica, cultural. Bueno, obviamente la gastronomía hoy en día se reconoce como un elemento importantísimo del mundo de la cultura, y en ese sentido la venta de Aires, en su perseverancia, en su calidad, en su capacidad de acogida, ha sido sin lugar a dudas un elemento, una institución importante de toda la vida de la ciudad, y obviamente dentro de esa vida la vida cultural. Si algo se puede destacar de la venta en este sentido es su pluralidad, porque me acuerdo pues conversaciones pues con médicos de Toledo, con miembros del Cabildo, canónigos, con abogados, con militares. También la Academia Militar siempre estuvo representada por muchas personas destinadas a la Academia que acudían con frecuencia a la venta de Aires.
Sí, otro proyecto que tengo es poner en valor, ¿no?, un poco la historia de Venta de Aires, ¿no?, la historia de tantas personas como han pasado, de tantas familias, tantas personalidades, incluso hitos que ocurrieron aquí en el restaurante. The other memory, which is a very personal memory, which I was brought up with, or at least legends, was that my late father, who was British, worked in Spain during World War II and worked in the British Embassy. And if he was, to put no finer word on it, he was a spy. He was working for British intelligence. Of course, the Venta provided a very good meeting place for his contacts, and every time I go to the Venta, I look for the sort of hidden crannies and nooks and crannies and the private rooms, and imagine all these secret meetings going on. And of course, probably the most historic meeting that took place in one of the private rooms that still exists is one that took place in the middle of the Spanish Civil War between General Franco and the general that was at the time defending the Alcázar, the famous siege of the Alcázar, which became Totemic during the Spanish Civil War. And they met in this private room in the Venta. And today you can still see it. There's a little plaque here saying, here is General Franco met with his senior generals to discuss the liberation of the Alcázar. Pues aquí han pasado desde políticos, artistas, infinidad de gente. Entre ellos ha pasado el doctor Marañón. And I suppose the story really began with my grandfather, who was an eminent doctor, politician, and much loved by the Toledanos, who bought this country house in the 1920s outside Toledo. And one of the first things he was told by the Archbishop of Toledo then was that there's this wonderful venta, where you had some excellent food and very good wine, very straightforward atmosphere, but it was well worth going there. So he went with the Archbishop of Toledo and had a fantastic meal, and from then on recommended the venta to everybody who knew, and of course Marañón knew everybody. Era todo el mundo de la ciencia, de la literatura, también de la política, del arte de esa época. España conoce en esas tres generaciones que confluyen, que son las del 98, las del 27 y las del 14, confluyen, digamos así, lo que se viene a llamar el medio siglo de oro, el siglo de plata de la cultura española. Bueno, pues los principales protagonistas de ese mundo, tanto de ciencia como de literatura, de arte, de medicina, por supuesto, en la ciencia, son los que se reunían con mi abuelo, primero en la Venta de Aires y luego en casa. Los más asiduos que venían en aquel momento, pues estaba Buñuel, que era quizá la persona que más dirigía las reuniones que aquí se daban. También García Lorca vino también en ocasiones, Dalí era también de los asiduos, y bueno, Rafael Alberti pues venía también con mucha asiduidad. Y como esto, Pepín Bello. Efectivamente, eso fue algo más que una tertulia, fue un planteamiento muy vitalista, rozando el surrealismo, que también protagonizaron algunos de los fundadores de la Orden de Toledo. Ahí se cuentan historias preciosas, como aquel fin de semana en el que Dalí y Buñuel se quedaron mendigando por las calles de Toledo, precisamente, me imagino yo, para poder pagar su tertulia en la Venta de Aires. Creo que es algo que queda para el recuerdo de todos los toledanos. Hay documentación gráfica incluso de Dalí, de Lorca, Buñuel. Dicen que pasaban muchísimas horas en el restaurante y que doña Modesta, bueno, terminaba echándolos a empujones, ¿no?, porque no podía con ellos. Fue un experimento surrealista, ¿no?, como habla Gregorio Marañón, y nos ha quedado pues parte de esa esencia. También se comenta que hubo un cuadro que Dalí pintó, bueno, se comenta, y Pepín Bello así lo manifestó, igual que Rafael Alberti en uno de sus libros. En la época dorada de todos estos poetas venía también con ellos Salvador Dalí, que en un patio donde comían, que le llamábamos el patio de veladores, que las mesas eran de ruedas de molino, en una de las paredes hizo una pintura de la cual no existe. En los años, creo, 69-70 se rueda en Toledo la película Tristana, que dirige Luis Buñuel, y de Luis Buñuel a mediodía, cuando corta el rodaje, pues venía a comer aquí y me contaba cómo Dalí, Alberti, pues las paredes del patio, jalberadas en blanco, pues allí pintaban
pintaban sus cosas, sus historias. Y entonces mi abuela, a terminar, pues bastante irritada por ensuciarle las paredes, pues cogía la brocha de Halbegar y daba una pasada. Esto tenía la pena de que se desperdiciaba la pintura, pero sí es verdad que cuando volvían tenían el lienzo en blanco para volver a hacer esto. Louis Lumière venía más a menudo cuando hizo en Toledo la película de Tristana, que venía él con Francisco Rabal y Catherine Deneuve, y venían siempre aquí a un comedorcito que tenemos un reservado, donde decía que iban a degustar las perdices con la magras a caballo y el vino de Arganda, cuando el vino que él bebía aquí y servíamos nosotros era vino de Yepes. Alberti, cuando llegó a Toledo en el año 87, estuvo comiendo aquí con otros compañeros suyos las perdices y preguntó por doña Modesta. Entonces se le dijo de que no vivía ya esa señora ni su hija, que lo regentaba un nieto. Y él pidió el libro de oro que tenemos aquí y nos dibujó la famosa paloma de él, en la cual pone a Modesta, muchas felicidades, Alberti. También a Rafael Alberti tengo ocasión de estar aquí cuando él viene un día para verlo, y según viene me cuenta que quería ver si quedaba algo de aquello. Le explicamos que le dije que no, y él tuvo la retentiva de seguir dándole vueltas y mandó a los 2 o 3 meses unos técnicos del Prado que estuvieron aquí trabajando pues, varios días intentando sacar aquello, pero fue imposible. La cal se había comido todo el grafito y no había posibilidad. Aquí estuvo también Richard Nixon en el año 63, cuando fue vicepresidente de Estados Unidos, y también comió las perdices que le trajeron apuesta a comer las perdices a este restaurante. Aquella visita fue muy curiosa porque fue un matrimonio que quiso estarse por la cocina y pasearse por todas las dependencias, hablar con todos nosotros, en fin, fue una visita muy especial. Han venido el rey de Yugoslavia. Parece ser que en Italia a la reina pues le habían hablado de las perdices y quiso, cuando pasó por Madrid, estuvo en Madrid, quiso pasar por Toledo y vino. Es verdad que deja constancia con una foto que hace con mi bisabuela. Y esto también tiene pues también una anécdota muy cariñosa, y es que cuando viene la hija al cabo de los años quiere venir y hacerse la misma foto que traía ella de su madre, quiere hacérsela también aquí en la venta y también con la hija de Modesta. Ha venido también Mel Ferrer. Cugat venía también de vez en cuando, a lo mejor 1 o 2 veces al mes, venía con su chihuahua y la acompañaba a una de las actrices que trabajaban con él. Aquí dejó pintado un cuadro que también le pueden ver la caricatura que hay en el libro de oro del restaurante. El libro de firmas de venta de aires es un libro digno de estudio, de hecho está en proyecto, porque es un libro donde han firmado muchas mesas, con muchos comensales, ¿no? Muy conocidos, pero todos ellos en conjunto. Hay páginas enteras de comensales y dices, ¿cómo es posible que estuviera comiendo esta persona con esta otra? Pues sí, porque tenían amistad. Las páginas de ese libro que recuerdo perfectamente bien, de vez en cuando lo pido y miro quiénes han firmado. Hay unos más expresivos que otros, unos cuentan más cosas que otras, pero la verdad es que aconsejo la lectura de ese libro, ¿no? Bueno, pues ese libro es en alguna medida también, desde luego, parte de la historia de Toledo y en alguna medida incluso parte de la historia de España, ¿no? Para mí esta casa pues ha sido todo y es todo. Entonces yo he vivido aquí mi infancia, he vivido mi niñez. Yo he empezado a estar entre los camareros cuando era bebé. Tengo fotos con los camareros que me tienen en brazos con mi chupete. Empecé a trabajar aquí en Venta de Aires en el año 61, el 21 de marzo del 61. He estado 50 años hasta que me he jubilado. Mi padre también estuvo 50 o 51 años y también he tenido a mis hijos trabajando aquí. Aquí la rotación en esta casa prácticamente es inexistente. Si sacásemos unas estadísticas matemáticas saldrían unos números que hoy día no se conocen en ningún tipo de empresa ni en ningún sitio. También os digo que Venta de Aires es una casa que siempre ha estado regentada por mujeres. Este restaurante se ha caracterizado por las mujeres.
Bueno, yo no sé cuál va a ser el futuro de la venta, pero lo que sí que sé es que, bueno, mientras esté aquí, seguiré defendiendo esa autenticidad en sus platos, ese espíritu que nos legaron Dionís y Modesta, esa hospitalidad y, desde luego, adaptándonos a los tiempos que corren. But one of the great joys of visiting the Vinta today is how beautifully the current owners have maintained the legends and the history of the place with great honor and great respect. Me gustaría que la Venta de Eres, como hasta ahora, continuara siendo un lugar para la paz, para el bienestar, para el disfrutar en todos los sentidos. Un lugar de encuentro de todo el mundo. Y seguir sumando, me imagino que seguir sumando también experiencias y que venga mucha gente y que cuente y que viva nuevas experiencias. La verdad es que es un placer oír hablar a los amigos y a la gente que viene de lo bien que se encuentran atendidos. Llevamos 125 años haciendo amigos y os esperamos otros 125 años más por lo menos. Un enorme aprecio, una enorme admiración, una enorme esperanza desde la fidelidad a mi propia historia, la fidelidad a la historia de esta casa y la fidelidad a lo que la Venta de Eres significa para la ciudad. Donde quieras encontrar esa esencia de Toledo, ya no solo gastronómicamente, sino ese alma, yo sí creo que eso es Venta de Aires.